Vamos a seguir viendo operaciones con números naturales, la multiplicación. Los números que intervienen en la multiplicación, los números que yo multiplico, se llaman factores. Y el resultado se llama producto. Entonces, cada uno de los números que multiplico, factores. Y el resultado, producto. Vamos a ver las propiedades que tiene la multiplicación de números naturales. Bueno, entre las propiedades, en la multiplicación de números naturales, el 1 se llama elemento neutro. Recuerden, en la suma el neutro era 0, en la multiplicación es el 1, pues si yo multiplico cualquier número por 1, obtengo el mismo número. 14 por 1, 14. 1 por 53, 53. Ese es el elemento neutro. El 0 en la multiplicación se llama elemento absorbente, porque cualquier número que yo multiplique por 0 me da por resultado 0. 17 por 0, 0. 0 por 42, 0. Aprovechando acá vamos a ver la notación de la multiplicación. Yo puedo usar esta crucecita inclinada o puedo poner un punto. También esto es 17 por 0, o puedo no poner nada. Lo único que cuando yo trabajo con números y no pongo nada, no sé si acá dice 17 por 0 o dice 170. Entonces usamos la notación que sea más conveniente. Cualquiera de las tres es válida. Vemos más propiedades de la multiplicación. Otras propiedades de la multiplicación. La multiplicación es asociativa. Yo si multiplico acá 3 por 5, 15 por 6, 90, pero también puedo hacer asociaciones. Por ejemplo, puedo decir 3 por 5, asociarlos y el resultado de eso multiplicarlos por 6. 3 por 5, 15 por 6, 90. El resultado es el mismo. Si yo puedo hacer asociaciones y el resultado no varía. O podría haber escrito 3 por y asociar el 5 con el 6. 3 por 5 por 6, 30. 3 por 30, 90. Es el mismo resultado. Entonces decimos que la multiplicación es asociativa. Puedo hacer asociaciones y el resultado no varía. También es conmutativa. Yo puedo cambiar el orden de los factores. Puedo poner 5 por 6 por 3. 5 por 6, 30 por 3, 90. El resultado va a ser el mismo. O puedo poner 6 por 3 por 5. 6 por 3, 18, por 5, 90. Siempre resultó el mismo. Entonces la multiplicación es asociativa y también es conmutativa. Y tiene una propiedad más que es distributiva. Cuando nosotros hablamos de propiedad distributiva decimos con respecto a qué operación. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma y resta de números naturales. Fíjense, yo acá puedo resolver esta operación que tengo y multiplicar después, o puedo distribuir. Primero voy a resolver. 12 más 5, 17 menos 3, 14. 4 por 14, 56. Es decir, 4 por 14, 56. O bien podría distribuir, podría escribir 4 por 12 más 4 por 5 menos 4 por 3. Es decir, este 4 lo distribuí. Lo multipliqué por cada término de la suma algebraica. 4 por 12, 48. 4 por 5, 20. 4 por 3, 12. Si sumo ahora, 48 más 20, 68. Menos 12, 56. El resultado es exactamente el mismo. La verdad es que esta propiedad así con números no tiene importancia, pero más adelante cuando trabajemos con letras, con ecuaciones, si yo no conozco uno de estos términos, me conviene distribuir para resolver. Por ahora se la damos para que la conozcan. Entonces las propiedades de la multiplicación son que tiene elemento neutro, que es el 1, que tiene elemento absorbente, que es el 0, que es asociativa y es conmutativa y que también es distributiva con respecto a la suma y a la resta de números naturales. Otra operación más es la división. Los nombres de los términos acá, este primer número se llama dividendo, el número que divide se llama divisor y el resultado se llama cociente. Estas divisiones en números naturales son siempre exactas, por eso no tienen resto. Bueno, esos son los nombres, dividendo, divisor y cociente es el resultado. Vamos a ver qué propiedades tiene la división. Bueno, la división de números naturales no es ni asociativa ni
conmutativa. No tiene neutro, no tiene absorbente. Neutro no, porque depende de la posición que tome el 1. Absorbente no, porque no se puede dividir por 0. Y lo que sí es distributiva con respecto a la suma y a la resta, pero siempre que esa suma y la resta esté primero, es decir, esté como dividendo. Si tuviera revés no lo puedo resolver. Entonces yo puedo resolver esto sumando 45 más 18, 63, menos 27, 36. Dividido 9, 4. O bien puedo distribuir 45 dividido 9 más 18 dividido 9 menos 27 dividido 9. 45 dividido 9, 5. 18 dividido 9, 2. 27 dividido 9, 3. 5 más 2, 7 menos 3, 4. El mismo resultado. Es decir, que solamente es distributiva cuando la suma o la resta está como dividendo. Si tuviera al revés no se podría distribuir. Les recuerdo que esta propiedad distributiva acá no tiene mucha utilidad. El día que vean ecuaciones, cuando trabajemos con letras, va a ser necesaria para resolver. Por ahora, simplemente para que ustedes la conozcan. Vamos a ver una operación más que la potenciación. La potenciación es una multiplicación donde todos los factores son iguales. Por ejemplo, si yo tuviera 3 por 3 por 3 por 3, es decir, siempre el factor fuera igual a 3, yo lo escribo como una potencia, poniendo ese factor y las veces que se repite. El factor es 3, esto se llama base, esta es la base, el número que se multiplica varias veces se llama base, este número que pongo acá arriba se llama exponente. Me indica cuántas veces se repite ese factor. Y el resultado de esta operación se llama potencia. Acá 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, es decir, 4 veces 3 es la potencia. Entonces, esos son los nombres que tienen los términos. El número que se repite, base. El número que indica cuántas veces se repite, exponente. El resultado, potencia. Vamos a ver varias propiedades que tiene la potencia. Antes de ver las propiedades, vamos a ver si les quedó claro el concepto. Si yo tengo 5 a la tercera, esto quiere decir que tengo que multiplicar 5 3 veces. 5 por 5, 25. ¿Cuánto? 5 por 5, 25 por 5, 125. Si tengo que multiplicar 2 a la sexta, esto quiere decir que multiplico 2 por 2 por 2, 6 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, las 6 veces, 64. Tienen que tener cuidado cuántas veces multiplican cada uno. Ahora sí vemos las propiedades. Primero, potencia de exponente 0. Cuando el exponente de la potencia es 0, el resultado siempre es 1. Es decir, 4 a la 0, 1. 15 a la 0, 1. Cualquier número elevado a la 0, 1. Otra, cuando el 1 es la base, el resultado también siempre es 1. 1 a la 7, si yo multiplicara 1 por 1 por 1, 1. 1 a la 4, 1. Vemos más. Esto se llama potencia de una potencia. Tengo una potencia, 2 elevado a la tercera. Cuando está elevado a la tercera se llama el cubo. 2 al cubo y a su vez elevado a la 2. Cuando está elevado a la 2 se dice el cuadrado. Entonces esta potencia es 2 al cubo elevado al cuadrado. Lo que hago es escribir la misma base, 2, y multiplico los exponentes. 3 por 2, 6. Y ahora resuelvo. 2 a la sexta es 2 por 2 por 2, 6 veces, y eso recién vimos que es igual a 64. Vamos a ver dos propiedades más de la potencia. Aquí tengo un producto de potencias con la misma base. Si son varias potencias, todas de base 2. Tengo 2 al cuadrado, ya vimos que cuando el exponente 2 se llama al cuadrado. 2 al cubo, ya vimos que cuando el exponente es 3 se llama el cubo. Cuando no tiene exponente es como si tuviera un 1. 2 a la 1, no se escribe el 1 como exponente. 2 a la 1 y 2 a la 0. Cuando yo tengo un producto de estas características, que son potencias todas con la misma base, escribo la base nuevamente y como exponente le pongo la suma de los exponentes. 2 más 1, habíamos dicho que había un 1 acá, 3.
más 3, 6, más 0, 6. Se me queda 2 a la sexta y resuelvo. Ya vimos varias veces que 2 a la sexta es 64. 2 por 2 por 2, 6 veces es 64. Del mismo modo, si tuviéramos una división, o de un modo parecido, si tuviéramos una división donde entre potencias de igual base, tengo potencias de grado 5, este 5 a la séptima y este 5 al cubo, pero es una división, pongo la misma base y en lugar de sumar para poner el exponente, como es división resto, 7 menos 3, 4. Entonces esto es 5 a la cuarta. Entonces esto sería 5 por 5 por 5, 4 veces. 5 por 5, 25. Por 5, 125. 125 por 5, 625. Recuerden estas dos propiedades porque si no, acá hubiéramos multiplicado 5 por 5 por 5, 7 veces sería un número enorme y lo tendría que dividir por 5 al cubo, que es 125. En cambio, aplicando la propiedad, cuando las potencias tienen la misma base, se hace una operación sencilla. Se pone la misma base y se restan los exponentes para la división. Para la multiplicación se pone la misma base y se suman los exponentes. Bueno, todo esto con potencia tienen que prestar atención y es muy fácil. Vamos a ver radicación. Radicación, los nombres de los números que intervienen. Este número pequeño que va acá se llama índice. El número que está debajo de este signo se llama radicando. El símbolo este se llama signo radical. Y el resultado se llama raíz. Raíz cúbica de 27 es igual a 3. La raíz cúbica de 27 es 3. Vamos a ver cómo se calcula raíz porque tiene su complejidad. Raíz cuarta de 16. La raíz cuarta de 16 va a ser un número que al elevarlo a la cuarta me dé 16. Supongan que yo pongo que es 3. Esto va a ser así si 3 a la cuarta me da 16. Entonces vemos si 3 a la cuarta da 16. 3 por 3, 9, por 3, 27, ya no va a dar 16. Por 3, 27, por 3, 81. Entonces no es 3. Como me da un número muy grande, este número tiene que ser más pequeño. En este caso va a ser 2. Esto va a ser cierto si 2 elevado a la cuarta me da 16. Y veamos, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Como sí coincide, quiere decir que la raíz cuarta de 16 es 2. Vemos otro ejemplo. Cuando no hay nada aquí, es como si hubiera un 2. Es una raíz cuadrada. No se pone el 2. Entonces yo busco un número que al elevarlo al cuadrado me dé 49. Supongan ustedes que yo digo que es 8. Esto va a ser cierto si 8 elevado al cuadrado me da 49. Lo estoy haciendo mal a propósito. 8 por 8, es decir, 8 al cuadrado, 64. No es igual, es muy grande, así que tiene que ser un número más chico. Voy a probar con un número más chico que 8 y voy a decir que es 6. Esto va a ser así si 6 al cuadrado es 49. 6 por 6, 36, es muy chico. No puede ser 36. No puede ser 6. No es el 6 al cuadrado igual a 49. Entonces, como es chico, tiene que ser un número más grande. Ya vimos que tiene que ser más chico que 8, más grande que 6, el número es 7. Y es así porque 7 al cuadrado, 7 por 7 es 49. Entonces la raíz cuadrada de 49 es 7. Tienen que ir probando hasta que se acostumbren porque cuesta un poco la raíz. Pero a medida que practiquen ya se van a ir acordando de estos números, sin necesidad de verificar. Recuerden que el número que yo busco acá tiene que ser uno que al elevarlo a lo que me dice el índice me dé el resultado del radical. Bueno, vemos la última propiedad de las potencias y las raíces. Veamos las propiedades distributivas. Ya les comenté que por ahora no tienen mucha utilidad para nosotros, pero más adelante sí, y quiero que las conozcan. Recuerden que cuando hablamos de propiedades distributivas decimos con respecto a qué operación. La potencia y la raíz y la radicación son distributivas con respecto a la multiplicación y a la división. Habíamos visto que la multiplicación y la división eran distributivas con respecto a la suma y a la resta, pero acá,
cuando es potenciación y radicación son distributivas con respecto a la multiplicación y división. Y lo que quiere decir es que yo podría resolver esta multiplicación 2 por 4, 8 por 5, 40 y recién elevar al cuadrado podría distribuir de este modo. 2 al cuadrado por 4 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y recién resolver. 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25. Y resuelvo. 25 por 4, 100 por 16, 1600. Ya vieron que multipliqué conmutando, cambiando el orden, para que sea más sencillo. Acá también en la división distribuyo 10 al cubo dividido 2 al cubo. 10 al cubo es 10 por 10 por 10, 1000. Dividido 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 8. 1000 dividido 8, 125. El mismo resultado que si yo hubiera dividido y ese resultado lo elevo. Raíz también, con respecto a la multiplicación, distribuyo raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 al cuadrado es 16. Raíz cuadrada de 25, 5. 5 por 5, 25. Raíz cuadrada de 1, 1. 4 por 5, 20 por 1, 20. El mismo resultado que si yo resolvía esta multiplicación y después buscaba la raíz. Y lo mismo para división. Raíz cuadrada de 144 dividido raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 144 es 12, porque 12 por 12 es 144. Raíz cuadrada de 16 es 4. 4 por 4 es 16. 12 dividido 4, 3. Bueno, recuerden que las propiedades distributivas las tienen que conocer bien, pero por ahora no tienen mucha utilidad para nosotros. Más adelante, cuando la tenga, lo vamos a recordar. Bueno, es todo por ahora.